Gómez, licenciado Lucildo Gómez, quien es vocero de la presidencia. Saludos, Lucildo. Buen día, bienvenido. Saludos, Rubén, saludos, Sabrina y Joel. Aquí, bueno, para compartir con ustedes y con los amigos televidentes, agradecido de que me den esta oportunidad. Bien, bueno, hay que aprovechar el tiempo, tú sabes que el tiempo es oro. Lucildo, el endeudamiento público va por más de 54 mil millones de dólares. No se ven las obras, los servicios públicos se han deteriorado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo primero es que no podemos empezar por ahí. Podemos empezar por ver la cosa en la objetividad de ella. Nosotros tenemos un endeudamiento público en cerca de un 4%, 5% inferior al que recibimos. Nosotros recibimos un endeudamiento público en cerca de un 61% del Producto Bruto Interno y ahora mismo está en un 46, 47%. La verdad que en términos absolutos, porque todo es así, uno puede pensar en comparar el precio a que compramos la carne hoy con el precio a que la compramos cuando tú tenías 8 o 10 años, porque el país va creciendo, el país se va desarrollando e incluso si lo pasáramos a un comercio, los inventarios van creciendo y tú no puedes comparar el inventario de hoy con el inventario de hace 20 años. El país tiene una deuda, por supuesto que en nivel absoluto es más grande que la que teníamos en el año 2020, 2019, pero a nivel relativo es una deuda inferior. Y por demás, si pasamos a las obras, entonces yo creo que también es otro elemento que hay que ir más a la objetividad. Por primera vez un país había tenido un desarrollo de infraestructura visualizado desde un criterio de desarrollo hacia los territorios. Y bueno, en ese sentido el presidente vino aquí a Santiago, que es donde estamos, para que podamos compararlo, en el año 2020, y recuerdo que primero se hizo un consejo de gobierno, el primer consejo de gobierno se hizo en las instalaciones de APEDI, y ahí se hizo una propuesta 2025 que rondaba los 46 mil millones de pesos. Posteriormente se hizo un replanteo y en la Expo Cibao de ese entonces se hizo el planteamiento de todo lo que se iba a hacer y llegamos a una propuesta de unos 202 mil millones de pesos que estaban refrendados, uno para el saneamiento del río Yaque o de la ciudad y otro para la rehabilitación o remodelación o remozamiento del centro histórico. Entonces, bueno, viendo las cosas, empezamos en la parte del remozamiento, del saneamiento del río Yaque. Cerca del 20% de la impureza del río Yaque estaban referidas al arroyo de Gurabo, que, como ustedes saben, toma una parte importante de la ciudad. Y bueno, eso ustedes lo ven porque ya hay 2 etapas que se han inaugurado de ese proyecto y la tercera está prácticamente a tiro de inaugurarse. Y ese proyecto, que es una obra icónica porque en términos de saneamiento ambiental es quizá la obra más importante de la República Dominicana, y también en términos de saneamiento social y comunitario, porque ustedes saben que donde está la ribera del arroyo de Gurabo, lo que había era un lumpanal y un espacio de criminalidad y de dificultades, y eso está todo resolviéndose, acompañado de que es un proyecto que se ha realizado con muy pocos conflictos sociales y que ya van más de 1000 familias asentadas en su vivienda en el sector de Hato del Yaque. De manera que, para poner un ejemplo,
el dinero el dinero de la deuda tiene una referencia y las obras se han estado construyendo. Usted puede ir a Los Salados y verá la cantidad de apartamentos que se han construido en Los Salados. Puede ir a la Barranquita y verá la cantidad de apartamentos que se han construido en la Barranquita. Lléguese a Hato del Yaque, que además de esos apartamentos se están construyendo otros. Y para que no, ni siquiera por mencionar, porque si vamos al hospital Cabral Ibáez, que tenía 7 u 8 años paralizado con una inversión de más de 7.000 millones de pesos, y que este gobierno lo tiene prácticamente en un 98% terminado, y así vemos los centros de atención primaria que se inauguraron. Y para yo poder dejarlo hablar a ustedes, porque si sigo hablando de las obras no van a hablar, les voy a decir que en cada municipio de esta provincia hay una obra significativa o varias obras significativas del gobierno. Para poner un botón, vaya a San José de las Matas, que tenemos un hospital de primera, un hospital de gran calidad, y lo puede ir a Villa González, que tenemos otro hospital modelo, y puede ir a Navarrete, que también hay un remozamiento, y así sucesivamente. Si hablamos aquí de las obras que ha hecho el gobierno, vamos a pasar el programa solamente en eso y ustedes oyendo. De manera que hay que adentrarse más en la objetividad de los datos y de las informaciones, para que nosotros, un gobierno bueno como el del presidente Luis Abinader, un gobierno eficiente, un gobierno que ha estado pensando en los grandes problemas del país y en las pequeñas cosas que tienen como necesidades los pobladores, le demos el valor que hay que darle. Lucildo Gómez, una pregunta ya más adentrada a sus funciones, como ¿cuál es exactamente su función como subdirector de prensa de la presidencia en la región norte, mejor conocida como el Cibao, Santiago de los Caballeros? Mira, en el área de prensa del Poder Ejecutivo hay dos direcciones. La Dirección de Estrategia de la Comunicación Gubernamental, que dirige nuestro compañero Homero Figueroa, que se encarga de la comunicación del gobierno en sentido general. Y hay otra dirección, que es a la que yo pertenezco y que dirige el, experimentado periodista Daniel García Archibar, que es la Dirección de Prensa del Presidente. En esta dirección nosotros lo que hacemos es proporcionar los instrumentos comunicacionales que el gobierno necesita para comunicarse con la población. Y por supuesto, en esta labor de tener a disposición del presidente esos instrumentos y todos los procedimientos que se necesitan, está la de ayudar a que los medios de comunicación y los comunicadores, los periodistas, los camarógrafos, los que hacen ejercicio de información, prensa y comunicación, tengan la posibilidad de llegar, de hacerse asequible la información del gobierno. Esa es básicamente nuestra responsabilidad. Licenciado Lucildo Gómez, en esta era de la tecnología, donde los medios digitales están abarcando en gran parte todo el alrededor, ¿qué estrategia se sigue para contrarrestar la desinformación o las noticias falsas en la región del Cibao? Mira, hay un proyecto de ley que ustedes conocen, que se ha estado trabajando y que ha tenido muchas discusiones, pero que está ahora mismo valorándose. Yo creo que es un instrumento importante que pudiera ayudar a que manejáramos con más, más respeto y más responsabilidad la información, pero en un mundo donde la libertad de expresión está a las anchas y no tiene ningún límite, y los gobiernos en la actualidad, y sobre todo el gobierno nuestro, no tiene ninguna intención de limitarla, por el contrario, sino de favorecerla, de favorecer la comunicación y la libre expresión del pensamiento.
lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos a, primero, dar las informaciones que tenemos como gobierno, hacer que lleguen a la población y después en la mayor cantidad posible, porque como me han dicho algunas personas muy cercanas a mí, siempre el cúmulo de informaciones negativas es mucho, de todas las positivas que usted tiene. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso, cuando hay que desmentir algo, desmentirlo, pero con la verdad no es posible luchar. Usted puede decir una mentira, repetirla muchas veces, y cuando sale la verdad no hay nada que hacer, y a veces la gente cree que te va a hacer una maldad con dar una mala información, pero lo que ha hecho es presentarte el escenario para que tú puedas dar a conocer las buenas informaciones. Bien, licenciado Lucildo, querido Lucildo, tenemos una supuesta justicia independiente, pero no hay nadie acusado del PRM, a pesar de que hay algunos casos, por ejemplo el caso de la lotería, el caso de Kimberly Tavera, de Luz del Alba, Macarrulla, el caso de la jeringa que estaban de 5 a 50, el caso de Neney Cabrera con el asunto del escándalo de la pintura, el escándalo de educación, el caso del narcotráfico, que no hay nadie acusado. ¿Qué explicación tiene usted? Bueno, la explicación que tiene esto es lo siguiente. En los gobiernos anteriores al nuestro se hablaba de hechos consumados, es decir, se hablaba de que fulano cometió este acto de corrupción, pero se consumó, hizo el acto y se llevó el dinero. En el gobierno del presidente Luis Abinader se han denunciado intentos de actos, no se ha acusado a nadie de que ha despilfarrado, porque si tú recuerdas, y los amigos televidentes, cuando se habló del caso de Kimberly, no fue que en el gobierno del presidente Luis Abinader, en el que ella era ministra de la Juventud, hizo un acto que se comprobó que dilapidó o que se llevó el dinero del Estado. Es que ella hizo una declaración jurada de bienes, de dinero que había ganado en otra gestión de gobierno y en otras instituciones, y por esa declaración jurada de bienes a ella se le juzgó. Y como este gobierno no comparte que los funcionarios estén metidos en escándalo y que estén siendo cuestionados, fue destituida de su cargo. Pero que yo recuerde, a ella no se le comprobó ningún acto delictivo. Usted recuerda que al compañero, amigo y hermano Leonardo Faña se le acusó de un hecho y él fue a la justicia y se le juzgó en la justicia y estuvo preso. Y así en cada uno de los casos. El tema de la jeringuilla no fue un hecho consumado, fue un hecho denunciado, y eso se puso en manos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y también en todos los mecanismos de investigación, y se determinó que el responsable de ese ministerio no tuvo nada que ver con eso, ni tuvo intención de hacer nada de eso, y sin embargo parte de eso llevó a que ese ministro tuviera que dejar sus funciones. De manera que no es lo mismo un gobierno que claramente se evidenció que dilapidó los recursos del Estado y que sus funcionarios quedaron todos millonarios de actos de corrupción. No es lo mismo ver con un gobierno que cada vez que ha habido indicios o motivaciones para un escándalo de corrupción, ese funcionario ha sido separado de su puesto. De manera que yo veo la cosa totalmente distinta, y creo que este es un gobierno que desde que empezó estableció con claridad su visión, sus valores y la ética de la gestión gubernamental, estableciendo que uno de los principios era la honradez, el otro la eficiencia y el otro la transparencia. Y con eso se ha manejado el gobierno del presidente Luis Abinader. Y los casos de narcotráfico, que hay mucho
Bueno, aquí no solamente son los PRMistas, aquí estamos en una sociedad que el caso del narcotráfico ha pasado por toda la sociedad en sentido horizontal. Una parte se ha metido en ella y otra parte no se ha metido. Pero lo cierto es que en el gobierno donde más se ha atacado la lucha contra la corrupción ha sido en el gobierno del presidente Luis Abinader, que se ha comparado que los alijos incautados en esta gestión, en la pasada gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, son por mucho superior a lo que se había hecho durante los 20 años de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, yo no sé si da tiempo para hacer otra pregunta, señor director. Bueno, yo tengo lo mío también. Para finalizar, quisiera que el licenciado Gómez dé un mensaje a todos esos jóvenes que están por adentrar al medio de la comunicación, periodistas, locutores, todo lo que abarca la comunicación. Quisiera que pueda dar un mensaje a todas esas personas que siempre están en sintonía con nuestro programa. Excelente pregunta, Sabrina. Mire, yo quiero empezar porque los jóvenes dediquen un tiempo a valorar el hecho de que el desarrollo, el crecimiento del país y su mejoramiento en la condición de vida, en su formación, en su cultura, en su preparación, va a depender del interés que tenga el gobierno y su gestión para que ellos puedan tener mejores condiciones. Y para eso ellos tienen que centrarse en ver a profundidad las cosas que han hecho los gobiernos anteriores y las cosas que hacen este gobierno. Miren, para poner un ejemplo, el presidente Abinader estuvo la semana pasada en una visita por Europa y por América del Sur. Es decir, estuvo en Europa y estuvo en Brasil. Los viajes del presidente no están referidos a ir de compra a las tiendas, ni a llevar gente para que vayan a eso. Los viajes del presidente están referidos a los grandes problemas de la República Dominicana. Fue a Francia y en Francia estuvo primero una bilateral con el presidente Emmanuel Macron. ¿Y ahí qué se trató? Fue a la conferencia del océano. Nosotros tenemos un gran problema, un grave problema, que era el sargazo, y ahí se estableció una estrategia para darle continuidad a tratar ese tema. ¿Qué se estableció? Nosotros necesitamos un gran sistema integrado de transporte en Santo Domingo, y ahí se trató el interés del gobierno francés de financiar la construcción del tren metropolitano y del sistema integrado de transporte de Santo Domingo. ¿Qué se trató? El tema de la droga, del narcotráfico y el tema de Haití. Esos son temas de mucha trascendencia y de mucha importancia. Cuando usted tiene un gobierno que centra su ejercicio en las cosas que tienen que ver con el país y que el país necesita, usted tiene que ponerle atención. No se dejen llevar de las ilusiones que le venden. Vean qué está haciendo un gobierno y qué puede hacer un gobierno porque este país se desarrolle. Vean la visión de un presidente que pensó en el desarrollo del país y lo primero que hizo fue venir a Santiago, ir a Pedernales, ir a Manzanillo, un pueblito olvidado, y hacer las grandes inversiones, ir a Miche, ir a cada rincón de este país y llevar las inversiones. En este periodo de gobierno no se habla de los grandes elevados del Distrito Nacional, aunque hay muchísimas carreteras que se están haciendo para dar la conectividad en el Gran Santo Domingo, pero estamos hablando de un gobierno que atenciona los grandes problemas del país y también los pequeños problemas. Después, también valoren un presidente que tomó un país que en todos los renglones donde se evaluaba estaban al último lugar, y este presidente cada vez que sale trae un premio, un reconocimiento. Fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo por ser un presidente que apoya
sosteniblemente, constantemente, la defensa del derecho de los trabajadores, de la dignidad de los trabajadores y de la justicia social. De manera que a los jóvenes le exhorto a que vean a profundidad la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y que vean lo que nosotros necesitamos en el futuro. Y finalmente, le digo, como estamos aquí en Santiago, que vean el gran desarrollo que hoy tiene la provincia de Santiago, tanto con inversiones gubernamentales como con las inversiones privadas que han sido incentivadas por el gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, nos resta solamente darle las gracias a Lucildo Gómez y nos veremos entonces mañana a la misma hora. Sí es. Feliz resto del día. Bye, bye, amables.